Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo, el podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! Hoy vamos a conversar acerca de la reinvención profesional, de cómo llevar a cabo un cambio en nuestra vida profesional para estar más alineados con nuestros valores, con nuestro estilo de vida y con nuestra verdadera esencia. Para ello tenemos hoy con nosotros a Laura Romero, quien después de 10 años trabajando en multinacionales de automoción, decidió darle un rumbo nuevo a su vida y especializarse como coach de reinvención profesional. Laura, es un placer tenerte en Reinventando el Mundo. Muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias por contar conmigo y eso, reinvención, que es nuestro tema, es uno de los mejores temas para poder debatir en este podcast. Sin duda. Además, yo creo que es algo por lo que el 95% de los emprendedores han pasado, ¿no? Porque tiene que llegar ese punto donde dices, bueno, tengo que reinventarme, tengo que hacer algo diferente. Cuéntanos cómo llegas tú a eso después de tener ese trabajo bien posicionado. ¿Qué es lo que te hace a ti reinventarte y realmente dedicarte a otra cosa que nada tiene que ver con lo que hacías? Bueno, yo estudié químicas, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Estuve como unos 10 años trabajando encerrada, como digo yo, en una fábrica, en una oficina, con horarios interminables, con un montón de presión, de estrés, sintiendo que al final trabajaba por números, ¿no? Por una producción, por mejorar procesos, pero súper desalineada con quien realmente era, ¿no? Y hubo un momento que eso, cuando conseguí, ¿no? Como el puesto de los más altos a los que yo podía acceder, cuando ya no sentía que no estaba creciendo ni aprendiendo nada nuevo, con apenas 30 años, y yo me planteaba, ¿y ahora? De aquí a que me jubile voy a estar así todos los años de mi vida, todas las semanas. Y no sé, empecé como a tener como esa insatisfacción interna, ¿no? De que había algo que no estaba bien, ¿no? Yo vengo de un entorno muy conservador, muy tradicional, ¿no? Donde eso siempre como que se esperaba mucho de mí, ¿no? Era una niña muy inteligente, que sacaba muy buenas notas, no sé, y sentía como esa carga, ¿no? Esa responsabilidad de las expectativas que tenía mi familia sobre mí. Y eso también sentía que me frenaba, ¿no? A hacer el cambio, porque yo ya empezaba a mirar eso, otras personas, ¿no? Que viajaban por el mundo, que tenían otro tipo de trabajos. Y yo anhelaba, ¿no? En cierta manera, ese estilo de vida. Aparte, a mí me encanta viajar y creo que uno de mis valores fundamentales es la libertad. Y ahora soy consciente, ¿no? Y yo me sentía, pues, todo lo contrario, me sentía encerrada y atrapada por mi trabajo. Y eso, me pasaba todo el día allí, llegaba a casa agotada, sin energía. Los lunes eran tremendos, la semana era eterna, fin de semana era un suspiro, ni me enteraba. Y yo, no sé, empecé a tener eso, mucha insatisfacción, muchas dudas y una crisis al final, ¿no? Una crisis personal de replantearme todo, de decir, esto no es lo que quiero. Y al final sentía que no estaba viviendo mi vida, que estaba viviendo la vida de todas esas expectativas, ¿no? Que había sobre mí. Y bueno, pues un día decidí, después de mucho tiempo, ¿no? de aguantar y de intentar estirar, ¿no? Esa situación, de incluso cambiar de trabajo e irme a otra empresa, porque decía yo, bueno, voy a ver si cambiando de empresa la cosa mejora. Y me di cuenta que no era la empresa, que era el estilo de vida y el estilo de trabajo que no iba conmigo. Y bueno, eso, empecé a hacer como ese proceso, ¿no? Esa búsqueda, que en el fondo siento que era como una búsqueda de mí misma, de pensar, vale, por primera vez en mi vida voy a pensar en mí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo, no lo que quieren los demás? ¿Qué es lo que yo espero de la vida? ¿Qué estilo de vida quiero tener? Y tenía claro
que quería ser yo misma, que quería trabajar por algo más que por dinero y números. Tenía clarísimo que quería, si quería viajar, poder viajar, ¿no? Que al final que mi vida fuera mía. Y bueno, empecé a probar diferentes inquietudes, diferentes formaciones, hasta que di con una de coaching y estando en la formación, ¿no? Y viendo cómo esa formación me estaba abriendo la mente a mí, me estaba transformando y me estaba haciendo como clics. Y decía, ¿y si yo pudiera hacer lo mismo con otras personas, ayudar a otras personas a transformar sus vidas? Y lo vi clarísimo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaba? Trabajar por ese propósito, ¿no? De decir, de ayudar a transformar la vida de otras personas. Y bueno, fue un poco un proceso, como digo yo, evolutivo, ¿no? De ir abriendo la mente, ir saliendo de lo conocido, de esa vida supuestamente ideal que tenía que ser, que es la que hacía todo el mundo. Y yo decía, pues a lo mejor yo no soy como mucha gente de mi entorno, ¿no? Que busca esa vida como demasiado hecha, ¿no? De mi estudio, mi trabajo fijo, me caso, mi familia. Y a mí no me llamaba en absoluto ese estilo de vida. Yo anhelaba salir, viajar, no sé, experimentar cosas diferentes. Y vi eso, pudiendo ayudar a personas y a través de un emprendimiento digital podía tener ese estilo de vida. Claro, qué interesante lo que comentabas antes de la libertad. Creo que es todo un temazo para este tema de reinvención profesional y especialmente que la libertad, creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta de su significado, ¿no? Es como que nos la han robado por completo y hemos aprendido a valorarla, ¿no? Y creo que ahora, a día de hoy, se están dando pues muchísimos casos de esa reinvención profesional, un poco obligada también por las circunstancias, pero al final con muchas personas planteándose eso, ¿no? De decir, bueno, quiero ser más libre también en ese aspecto profesional, porque al final es lo que te aporta esa libertad en tu vida. Yo me acuerdo que hace años pues me encontraba pues personas como mis padres o gente de mi entorno familiar que se han pasado años y años y años trabajando para la misma empresa, ¿no? Y cuando yo pensaba en seguir en la misma empresa durante 20 años más, a mí se me echaba el mundo encima, ¿no? Y sentía que perdía esa libertad de decir, bueno, es que no soy libre, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando realmente te planteas algo, ¿no? ¿Cuáles son para ti los mayores retos que has tenido que superar en esa reinvención? No solo los tuyos, sino también los clientes con los que tú trabajas. ¿Cuáles son esos mayores retos a la hora de tomar un rumbo diferente profesionalmente? Yo diría que sobre todo la incertidumbre y el miedo al fracaso, ¿no? Porque al final, como digo yo, ¿qué es mejor, malo conocido o bueno por conocer, ¿no? Y hay gente que aunque no está bien y aunque se siente que están en una jaula, pero como están cómodos y es lo que conocen, le cuesta muchísimo hacer el cambio, ¿no? Y apostar por ellos mismos. Después también creo que el entorno condiciona muchísimo, depende de si tienes un entorno que te apoya o no te apoya, también influye mucho, ¿no? Pero sobre todo pienso que eso, que es falta de confianza en uno mismo, el no valorarse lo suficiente, el no darle valor a todo eso que eres, a toda esa experiencia que llevas contigo, a todas esas habilidades que tienes y pensar que no vas a ser capaz de, ¿no? de enfrentar pues, esa incertidumbre o de enfrentar un proyecto propio. Yo diría que es eso, que es el mayor miedo que yo misma experimenté en su momento y que a la gente es lo que más le frena. Mm. Claro, porque al final esa reinvención profesional yo creo que es un poco como la guinda del pastel, ¿no? Que tú acabes trabajando de lo que te gusta, pues es como la recompensa. Pero claro, hay un proceso y hay un proceso que principalmente es interno, ¿no? Y es luchar contra todos esos fantasmas, esos miedos, esa presión social también de nuestro entorno y poder dar pasitos, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Cómo trabajas tú con tus clientes para hacerles superar todo eso?
Pues la certeza está primero en ti mismo, o sea, trabajar mucho la autoconfianza, el confiar, el hacerles ver, ¿no? Todos esos logros, todos esos valores, todas esas habilidades, todo lo que lo que han hecho en su vida, ¿no? Que a veces no le damos valor a todo lo que somos y a todo lo que hemos vivido, a tus habilidades, a tus conocimientos. Después también la incertidumbre, trabajarla teniendo un plan, o sea, no lanzarte al vacío también, ¿no? A veces, sino ir con un plan de acción, ¿no? Pues sí, puede ser con acompañamiento mejor, ¿no? Pero el trazar un plan, de decir, vale, pues, ¿qué tengo que hacer cada día que me acerque a esa meta, a ese objetivo, ¿no? Y ir avanzando poco a poco hacia ahí. Hmm. Y normalmente, en tu experiencia, ¿cuánto dura esa transición? ¿Cuánto duró tu transición? Hombre, la mía entre formación, yo es cierto que en su día no cogí acompañamiento, lo cogí después cuando me planteé emprender, porque ahí sí que sentí que necesitaba, ¿no? Herramientas y cosas que no tenía yo. Pero, a ver, depende de las circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que está trabajando y lo compatibiliza que una persona que le dedica pleno tiempo. No es lo mismo una persona que ya sabe lo que quiera, una persona que a lo mejor se tiene que formar, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, entre que me formé, hice un máster bueno, un poco construí la estructura, pudo estar en torno a un año. Hay gente que ya no necesita, ¿no? Esa formación pues tan rigurosa y le puede dedicar pleno tiempo y yo he visto casos de reinvenciones en 3 meses, por ejemplo. Hmm. Claro, de hecho, yo también trabajo con ese tipo de emprendedor y también hay muchas veces que ya tienen todo, ¿no? O sea, que Claro, tienen todo ese conocimiento, todos los recursos y que lo único que necesitan es ponerlo en orden y tener la confianza de que eso va a funcionar, ¿no? Entonces, seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que se sienten preparados para hacer algo más, pero hay algo ahí que les está frenando, ¿no? el miedo. Sí, sí. Sí, a ver, la mayoría de la gente, a ver, yo me encuentro como dos perfiles, ¿no? Por así decirlo. El que no se conoce y no sabe lo que quiere y necesita hacer como ese trabajo, ¿no? De pararse, a conocerse, a analizarse y a indagar un poco más dentro de sí, qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Y eso, qué estilo de vida quiere, qué trabajo le gusta. Y después está la persona que sí lo sabe, pero que no se siente capaz, o sea, que tiene pues eso, baja autoestima o no se valora lo suficiente, ¿no? Y anhela un tipo de negocio, de trabajo, pero le falta, ¿no? Como creer en sí mismo. Y son un poco los dos perfiles que yo me suelo encontrar, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona ya sabe lo que quiere, ya tiene ciertos conocimientos, ciertas habilidades, y es un tema más de empoderarse, ¿no? De autoestima muchas veces, es mucho más rápido. Cuando ya tienes que parar de hacer un trabajo un poco más de autoconocimiento y de a lo mejor incluso formarte en alguna cosa, ahí ya puede ser un poquito más lento. Hmm. ¿Y por qué crees tú, Laura, que es importante que esa profesión, que lo que hacemos en nuestro trabajo, se alinee realmente con nosotros? Pues es lo que se dice para mí, vivir en coherencia con quién eres, que lo que haces, lo que eres, lo que piensas, lo que sientes, que tu vida esté alineada, ¿no? Con tus valores también, ¿no? Y al final es tener esa satisfacción de que puedes ser tú mismo, de que puedes aportar, de que te dedicas a realmente lo que te gusta, ¿no? Cuando fluyes, cuando estás trabajando y fluyes con lo que haces y no es un esfuerzo o una lucha, sino que es algo que fluye, que disfrutas, es que no tiene nada que ver, ¿no? Cuando puedes disfrutar de cada uno de tus días y no sientes tu trabajo como una carga, ¿no? Y es que creo que eso lo cambia todo. Hmm. Sí, de hecho, yo creo que, al menos para mí y con muchas personas que he trabajado, una de esas claves que encontramos como resultados es como que el trabajo pierde, pierde su significado de trabajo, como lo entendemos, ¿no? Yo tengo colegas que trabajan, entre comillas, que trabajan muchísimo, pero porque realmente es su pasión, ¿no? Porque se están dedicando a ayudar a un montón de personas y a lo mejor se pasan un fin de semana trabajando
muchísimo, durmiendo muy poco, facilitando un retiro, pero eso les llena de una energía y les hace realmente estar conectados, ¿no? Entonces es como que esa parte del trabajo, creo que fue Confucio que dijo que encuentres un trabajo que te apasione tanto que no sientas que es un trabajo, ¿no? Entonces no tendrás que trabajar ya en toda tu vida, ¿no? Y al final creo que eso es un poco lo que buscamos. Yo me acuerdo que hace ya más de 10 años, incluso 15, yo lo que quería era jubilarme, ¿no? Y dejar de trabajar. Y eso ha cambiado con esa reinvención profesional, porque ahora lo que quiero es crecer y es poder llegar a más gente y es que mi trabajo pueda ayudar a más emprendedores y esos emprendedores puedan ayudar a más personas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Cómo cambia esa percepción del trabajo cuando de verdad estamos alineados con lo que queremos hacer. Totalmente. Yo creo que eso, que hay trabajos, al igual que hay personas, ¿no? Que te drenan la energía, que te bajan la energía, que te agotan, y hay el contrario, ¿no? Hay trabajos, hay entornos, hay personas que te elevan la energía, que te suben la energía. Y después lo que tú dices, yo es que yo me acuerdo que yo soñaba con mis vacaciones, o sea, tenía clarísimo los festivos, o sea, me los sabía todos y era porque, que claro, era como vivía ahí sí vivía y era tan breve y después me acuerdo que cuando acaban las vacaciones en septiembre me entraban unos bajones tremendos, porque yo decía, y ahora un año casi hasta las próximas vacaciones, ¿no? Hasta volver a ser un poco libre, y yo lo sentía así. Y ahora Mm. no, ahora fluyo y me da igual que sea sábado, que sea domingo, que sea lunes, que sea agosto, que sea septiembre, lo disfruto igual. Mm. Sin duda. Y yo creo que, de hecho, el emprendimiento es clave también en esa reinvención profesional, ¿no? Porque a veces no encontramos un trabajo que se alinee con nosotros o una empresa que tenga esos valores y que nos ofrezca algo que realmente pues nos encaje, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves esto desde ese plano tuyo más como profesional? Cuando alguien se reinventa, ¿tira más hacia el emprendimiento o tira más hacia buscar un trabajo más alineado? Claramente tiran muchísimo más hacia el emprendimiento, porque sobre todo cuando lo unes, ¿no? A un estilo de vida y normalmente las personas eso, anhelan un estilo de vida más libre, el poder tener flexibilidad, el poder incluso conciliar su vida familiar. Entonces, al final, si no existe ese trabajo, construyes tu propio trabajo, ¿no? O sea, es como que asumes la responsabilidad y construyes ese trabajo que se adapta a ti, ¿no? No al final no tú tener que adaptarte a otros trabajos. ¿Eres un emprendedor con propósito? ¿Te gustaría impulsar tu negocio con total integridad y multiplicar tu impacto? Conoce ahora el Dharma Program, la única mentoría paso a paso para emprendedores con propósito con la que diseñarás e implementarás una estrategia digital para escalar tu negocio simplificando la comunicación, el marketing y las ventas. Entra ahora en coachparaemprendedores.es. Esas dudas y esos miedos ya no de la reinvención, sino del emprendimiento, ¿no? Porque también tenemos esas creencias que nos vienen de un lugar bastante profundo de que, bueno, ser emprendedor es como muy esclavo, que trabajas todo el día, que tienes una serie de desventajas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? A ver, yo creo que emprender no es para todo el mundo si no estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, ¿no? Que al final es asumir la responsabilidad de tu vida también. Es decir, yo me hago responsable de mí mismo y tiro hacia adelante con lo que ello supone, ¿no? Pero creo que lo que te da, ¿no? Lo que te aporta es tanto que sobre todo, a ver, se trata de no emprender en cualquier cosa, sino cuando tú emprendes en aquello que te apasiona, cuando tú emprendes en aquello donde tú puedes aportar, donde tú te puedes sentir útil, ¿no? Donde tú sientes que aportas a los demás. Creo que es como un motor, una fuerza tan grande que supera, ¿no? Los obstáculos o las dificultades que te puedas encontrar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es eso, que aquí pues tenemos como asociado, ¿no? Que emprender, ser autónomo, ¿no? Lo típico que se dice es muy difícil, hay muchos impuestos,
no es para todo el mundo y claro, hay gente que le cuesta, ¿no? Hacer porque también es hacer el cambio de mentalidad, ¿no? De empleado a emprendedor, que es un cambio de mentalidad bastante grande. Y creo que es lo que más cuesta, ¿no? Cambiar esa mentalidad. Hmm, totalmente de acuerdo. Es esas dudas y esos miedos ya no de la reinvención, sino del emprendimiento, ¿no? Porque también tenemos esas creencias que nos vienen de un lugar bastante profundo de que, bueno, ser emprendedor es como muy esclavo, que trabajas todo el día, que tienes una serie de desventajas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? A ver, yo creo que emprender no es para todo el mundo si no estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, ¿no? Que al final es asumir la responsabilidad de tu vida también. Es decir, yo me hago responsable de mí mismo y tiro hacia adelante con lo que ello supone, ¿no? Pero creo que lo que te da, ¿no? Lo que te aporta es tanto que sobre todo, a ver, se trata de no emprender en cualquier cosa, sino cuando tú emprendes en aquello que te apasiona, cuando tú emprendes en aquello donde tú puedes aportar, donde tú te puedes sentir útil, ¿no? Donde tú sientes que aportas a los demás. Creo que es como un motor, una fuerza tan grande que supera, ¿no? Los obstáculos o las dificultades que te puedas encontrar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso? Que aquí pues tenemos como asociado, ¿no? Que emprender, ser autónomo, ¿no? Lo típico que se dice es muy difícil, hay muchos impuestos, no es para todo el mundo y claro, hay gente que le cuesta, ¿no? Hacer porque también es hacer el cambio de mentalidad, ¿no? De empleado a emprendedor, que es un cambio de mentalidad bastante grande. Y creo que es lo que más cuesta, ¿no? Cambiar esa mentalidad. Hmm, totalmente de acuerdo. Es curioso porque yo he tenido varios emprendimientos. El primero de ellos con 23 años tenía una academia de baile y de relajación también, donde empezábamos a impartir yoga. Te hablo de hace casi 20 años. Sí, más o menos. Y, y cuando he empezado a emprender conscientemente, hace 6 años que decidí dedicarme a temas de mentoría y de coaching para emprendedores, fue otro camino diferente, ¿no? Y ahí para mí ha sido un trabajo más de desarrollo personal que de desarrollo profesional. Porque cuando emprendemos somos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Mm. Y en ese aspecto, pues tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, tenemos que enfrentarnos a nuestras emociones, que igual, no sé, igual he discutido con mi pareja y tengo que grabar unos vídeos o tengo una sesión y no me encuentro emocionalmente preparado para eso, ¿no? Entonces es muy bonito cómo ese camino de emprendimiento al final es una herramienta también para el propio desarrollo y evolución personal, ¿no? Y el crecer y el enfrentarse a todo eso que forma parte nada más que, o sea, para mí es un reflejo, ¿no? Cuando emprendemos y no nos atrevemos a ir un paso más allá o nos limitamos a nosotros mismos, hay algo que tenemos que mirar personalmente y mirar adentro, ¿no? Y superar eso. Entonces, para mí, creo que esa es la parte más retadora, ¿no? Es el enfrentarte a ti mismo y a superar todos esos obstáculos que se reflejan en tu trabajo o en tu negocio, ¿no? Yo te digo, no he aprendido más de mí misma, o sea, creo que como herramienta de autoconocimiento es brutal, o sea, el emprendimiento, porque es eso, te enfrentas a un montón de retos, a un montón de situaciones, a un montón de miedos y eres tú contra todo, ¿no? Al final te tienes que conocer muy bien y es eso, a medida que tú creces y evolucionas, tu empresa crece y evoluciona. Al revés, si tu empresa crece y evoluciona, tú tienes que crecer y evolucionar para acompañar, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso, porque es como, no encuentro como esa zona de confort, ¿no? Ese techo, y si lo hay, intentas romperlo, ¿no? Porque al final es lo que te hace avanzar. Hmm. Y creo que, bueno, las personas, ¿no? Que nos gusta este estilo de vida, pues disfrutamos en cierta manera, aunque también tiene sus momentos malos, todo como, o sea, existen, evidentemente que existen momentos malos, pero es eso, que creo que te hace crecer muchísimo. Mm. Hmm.
Fíjate qué interesante, Laura, lo que comentas de la zona de confort, ¿no? Que yo creo que eso en el emprendimiento precisamente no existe. Y en el momento en que nos habituamos a estar, pues eso, cómodos con lo que tenemos, quizás ese emprendimiento ya se siente más como un trabajo, ¿no? Yo reconozco eso de tener trabajos o de emprender. Recuerdo que emprendí como fotógrafo profesional y claro, era como mucha pasión, ¿no? De, bueno, qué bien, voy a hacer fotos. Y eso poco a poco se fue encasillando en, bueno, soy fotógrafo, hago fotos y era como ya muy repetitivo, ¿no? Y muy de esa zona de confort. Entonces, en ese momento creo que es cuando se empieza a sentir como un trabajo. Y lo que tú dices me parece súper relevante, porque si no estamos en esa constante evolución y en salir de esa zona de confort, realmente no estamos teniendo esa mentalidad de emprendedor, ¿no? Sí, al final cuando caes como en esa rutina, ¿no? De hacer siempre lo mismo. Y yo creo que eso, que en el mundo en el que vivimos, que todo cambia tanto, y este año lo tenemos más claro que nunca, que no puedes caer en rutina y da igual el trabajo que tengas. Yo creo que es súper sano y súper bueno seguir aprendiendo, seguir formándote, seguir creciendo. Y al final tenemos que vivir como, digo yo, una reinvención continua, ¿no? De estar siempre haciendo cosas, probando cosas nuevas, de no estancarte, ¿no? Porque aunque tengas un programa o un servicio que funcione bien, no lo puedes dejar estancado. Tienes que tratar siempre de evolucionar, ¿no? De eso, de no quedarte parado. Y el mundo digital que evoluciona tan rápido, además, no te puedes quedar estancado tampoco. Sin duda. Y cuéntanos un poquito más cómo estructuras tú ese trabajo, esa guía que facilitas a personas que quieren reinventarse. Pues yo parto siempre de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces siempre empiezo por ese viaje, ¿no? De autoconocimiento, de autodescubrimiento, ¿no? De pararte un poco a mirar dentro de ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus pasiones, tus habilidades, ¿no? Hacerse un poco ese viaje interno, ¿no? Y a partir de ahí, de conectar eso con quién realmente eres, qué estilo de vida, qué valores tienes, conectar qué es realmente lo que quieres hacer en tu vida, pues de diseñar, ¿no? Definir como esa idea de reinvención, después validarla hacia afuera, o sea, mirar al mercado también y ver que si tu idea de reinvención la demanda el mercado, ¿no? Si alguien te puede, en el caso de que quieras trabajar o en el caso de que quieras emprender, si eso se puede llevar a cabo, ¿no? Creo que es importante mirar también hacia afuera. Y después es aprender a comunicar eso, quién eres, qué es lo que haces, cómo lo haces, buscar los canales adecuados y después también trabajar mucho la mentalidad, que creo que para mí es la clave. ¿Cuáles son esas creencias que te están frenando? ¿Cuáles son esos miedos? Eso, un poco hacer un conjunto, ¿no? De todo. Hmm. Fíjate que con lo que hablábamos antes de no estancarse y de no quedarse en esa zona de confort, yo creo que es súper importante no solamente el trabajo que tú haces, ese trabajo previo a dar el paso al emprendimiento o a otra profesión, sino también revisarlo, ¿no? Revisar año tras año, bueno, cuál es el estilo de vida que estoy teniendo y cuál es el estilo de vida que quiero tener de verdad, ¿no? Porque si no nos puede pasar lo mismo, ¿no? Nos puede pasar que acabamos estancados en nuestro propio trabajo o emprendimiento y que nos vuelve esa sensación de que nos falta algo. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, es muy fácil perderte porque te empiezas a hacer, ¿no? Y a mirar hacia afuera y a coger esa velocidad, ¿no? Que aparte el mundo digital es lo que tiene, que es como mucha velocidad y mucha información y es muy fácil que entres en la rueda otra vez, ¿no? El hacer, el dinero, el hacer y en medio de eso te pierdes de ti mismo. Entonces creo que es súper importante de vez en cuando parar, mirar dentro, mirar si lo que estoy haciendo está alineado con lo que yo quiero, tener claro el para qué emprendemos, ¿no? Que muchas veces se nos olvida. No emprendes para ser un esclavo de tu empresa ni de tu trabajo, emprendes nuevamente porque quieres un estilo de vida
Y está claro que hay que hacer cosas y, bueno, implica su parte de trabajo también, ¿no? Pero eso, creo que debería ser fundamental parar de vez en cuando y mirar si lo que estoy haciendo está alineado con lo que quiero hacer, con el estilo de vida, con mis valores y reajustar de vez en cuando todo esto. Mm, sí, sin duda, porque es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, es un tercio de nuestro tiempo que estamos dedicando de media, en algunos casos mucho más, al tema profesional, ¿no? Entonces es muy importante que eso se alinee 100%, porque de otro modo estaremos viviendo una vida que no es la nuestra, sino que es como una vida que va por sí sola, ¿no? Y ahí se maneja sin más. Cuéntanos un poquito más, Laura, no sé, algún caso inspirador, alguna historia inspiradora de alguien con quien has trabajado tú que se ha reinventado profesionalmente. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de mis clientas, que bueno, ahora a día de hoy es una de mis mejores amigas, sin duda, es una mujer de 53 años que ha tenido, bueno, sus problemas en el trabajo, ¿no? Y ha pasado bueno, por un pequeño bache ahí emocional y ha decidido reinventarse y apostar por ella y eso, que es una persona que tiene una luz, ¿no? De interior y tiene un montón de cosas bonitas que dar al mundo y hasta ahora se ha dejado llevar, ¿no? Por eso, vivir la vida de otros, de no creer en sí misma. Y es una persona que ahora mismo, ¿no? Está en ese punto de hacerse cargo de sí misma, ¿no? Y muchas veces lo digo, ¿no? Porque hay mucha gente que viene con, no sé, 35 o 40 años y que me dices que me siento mayor para cambiar ahora. Y digo yo, pero ¿cuántos años te quedan, ¿no? De aquí a la jubilación? O sea, simplemente tienes que ver eso, ¿no? Para darte cuenta de que no eres mayor. O sea, creo que todos estamos a tiempo, da igual la edad que tengas, de parar y hacer un punto de inflexión en tu vida y alinearte con quien tú eres, ¿no? O sea, que lo que te quede de vida estés en coherencia con quien eres, que nunca es tarde. Mm. Fíjate que cuando has dicho que es una mujer de 53 años, a mí me ha activado algo ahí. Y es cierto que un poco cuando hablamos de reinvención profesional parece que solamente sea para jóvenes, ¿no? Es como alguien más allá de los 50, de los 40 puede decir, uff, pero es que yo ya, ¿qué voy a hacer, no? Y creo que precisamente esas personas son las que más necesitan de esa ayuda y de ese empujón, ¿no? Porque son generaciones que no han crecido con esa revolución digital, ¿no? Entonces, para alguien que con 50 años ha estado trabajando toda su vida de lo que sea y ahora tiene ese deseo de emprender, pero está toda esa parte tecnológica, claro, ahí hay como mucha más resistencia, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer un llamamiento a personas de cualquier edad, o sea, hay personas incluso con 60 años que han empezado a emprender y que han conseguido resultados maravillosos, ¿no? Entonces me gustaría hacer ese llamamiento a personas de cualquier edad que si sienten que profesionalmente no están haciendo lo que de verdad les gustaría, pues que den ese paso, ¿no? Y además eso, yo creo que también tienen que poner en valor su experiencia, ¿no? Que al final tiene mucha más experiencia, mucha más sabiduría, también tienen mucho que aportar. Sin duda, o sea, hablábamos hace poco con Eleonora Barone acerca también de el edadismo, ¿no? De cómo juzgamos y cómo la sociedad pone ciertas etiquetas cuando tenemos una edad. Pero al final no es más que un número, ¿no? Hay personas con 20 años que tienen una mentalidad pues de una persona de 70 y hay personas Sí, con totalmente. 70 años que tienen un espíritu joven y una energía increíble, ¿no? Yo recuerdo estando en Tailandia, conocí a Laura. Laura es una mujer española que ha trabajado toda su vida como azafata de vuelo y ella tiene, bueno, cuando yo la conocí estaba en los 72 años y ella vivía el mundo viajando, o sea, viajaba por el mundo y la verdad que era
era un ejemplo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de ella porque dices, bueno, con 72 años tienes la energía, la vitalidad y las ganas de seguir conociendo, de relacionarte con gente, de hacer cosas divertidas. Y entonces eso es muy bonito de ver, ¿no? Y creo que hay muchas personas así que quizás pues esa parte más de reinvención y decir, uy, ¿ahora qué hago yo, ¿no? Y cómo me enfrento a todo esto, que quizás eso es lo que les está frenando, ¿no? Entonces, animarles a que conversen contigo y que vean pues qué posibilidades tienen, ¿no? Sí, sí, al final es eso, que descubran, ¿no? Porque lo que yo digo, la pasión es un motor, ¿no? Entonces al final, cuando tú vives con pasión, tú vives con energía también, ¿no? Y al final es eso, que descubran realmente qué es aquello que les apasiona y ahí encuentran ese motor, ¿no? Para que les impulsa al final. Sin duda. Laura, cuéntanos ya para terminar, cómo alguien que está en ese punto de inflexión, que dice, bueno, yo tengo pensado reinventarme profesionalmente, pero ahora no es el momento, porque nunca es el momento, parece, ¿verdad? Entonces, yo animo a quien tenga esos pensamientos que ya empiece a hacer cambios, ¿no? Y a indagar y a profundizar un poco en todo eso. Pero ¿cómo alguien que está en ese punto puede contactar contigo y ver si el trabajo que tú realizas realmente les encaja? Bueno, pues me pueden encontrar en mi web, lauraromerocoaching.com, o si no, en Instagram como Laura Romero Coaching o en LinkedIn como Laura Romero. Y nada, les animo a que eso, que se pongan en contacto conmigo, que me escriban, que me cuenten cuál es su situación y que se den, sobre todo que se den como la oportunidad, ¿no? Que se permitan la oportunidad de conocerse y de al menos saber qué es aquello que les mueve. Sí, o sea, perder el miedo a descubrir que lo que estás haciendo no es lo que quieres hacer. Claro, es que en el fondo todos lo saben, qué pasa, que muchas veces cuesta mirarlo, ¿no? Y al final es eso, habrá mil excusas, mil miedos, todos tenemos miedo. Al final, nosotros que estamos en este punto también seguimos haciendo las cosas a veces con miedo, pero eso no te puede frenar. Y al final, como digo yo, también te conviertes en tus excusas, ¿no? Si tú te pones excusas para no hacer nada, pues seguirás en ese punto, pero hay que atreverse a pesar de los miedos de al menos intentarlo. Y como digo yo, el miedo al fracaso, por ejemplo, que es uno de los miedos que más se repiten, ¿no? ¿Y qué es el fracaso? Para mí el fracaso es ni siquiera intentarlo. Exacto. Sin duda los miedos forman parte de ese camino, ¿no? Y en todas las áreas, o sea, el miedo es algo muy humano y es algo que tenemos que entender y que tenemos que aceptar como parte de ese camino, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la conversación con Laura Romero. Ha sido un placer, Laura. Te deseo todo lo mejor en esta andadura y que puedas ayudar a muchísima gente a seguir reinventándose, que es tan necesario. Y te deseo lo mejor con todo tu proyecto. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo y eso, que anima a todo el mundo que se lo esté pensando a que por lo menos se dé esa oportunidad de ser quien realmente quiere ser. Sin duda, ese paso tarde o temprano lo tenemos que hacer, así que cuanto antes mejor, porque yo como comentaba, el único arrepentimiento que yo he tenido de dar ese paso fue el no haberlo hecho antes. Entonces, yo igual, ¿eh? Creo que todos Sí. nos arrepentimos de lo mismo, de no haberlo intentado antes. Pero bueno, que a la edad que sea, como dijimos antes, nunca es tarde. Y buscar también historias inspiradoras, ¿no? Buscar personas que ya lo han conseguido y que ya están en ese camino y que te entienden y que saben cómo te sientes y que te pueden apoyar, ¿no? Como es el caso de tu trabajo. Así que nada, un placer, Laura. Muchas gracias por compartir. Y a ti que nos estás escuchando, pues nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Gracias. Si has disfrutado de este episodio, suscríbete ahora a nuestro podcast.
Cada semana un nuevo invitado que te inspirará a seguir adelante para reinventar el mundo con tus proyectos. Si eres un emprendedor con propósito y te gustaría impulsar tu negocio con total integridad, accede ahora a los recursos que encontrarás en coachparaemprendedores.es.